Víctor, muchas gracias por estar con nosotros, entrar a Sala 13 y bueno, para hablarnos de esta película Tiempos Futuros que ya ha tenido un cierto recorrido, pero va a tener ya su estreno este 25 de enero, ¿no? Ujú. Perfecto. Víctor, no vemos muchas películas, no sé si la calificas como de ciencia ficción en este sentido, pero no vemos mucho este tipo de películas en Latinoamérica. Hay algunos directores que ya han tratado tanto mexicanos como toda Latinoamérica de encontrar esa cercanía, pero es complicado. Me gustaría un poco que me hablaras de primero de cómo surgió la historia de Teo y de Luis, y sé que tiene una profunda influencia por ahí, la de tu papá también. Sí, mira, hola, ¿qué tal? Ana Lucía, un gusto. Este, la película surgió realmente cuando la pensamos con Víctor, que es el co-guionista, que es mexicano también. Eh, Primero pensamos en una historia de un padre y un hijo, Ujú, articulada a través de una máquina, ¿no? Eso fue como, digamos, la idea inicial o como empezó toda la película. Y luego, digamos, la máquina como que traía, pues, un universo, ¿no? Y fuimos un poco como construyendo ese universo eh, poco a poco, ¿no? Hay una película peruana de una directora que a mí me gusta mucho, que se llama Metal y Melancolía. ujú, Y siempre fuera que me encantó la película, el título me parecía genial, porque creo que era una manera muy acertada de descubrir o de describir a nuestra ciudad, ¿no? Entonces siempre fue algo también que tuvimos en cuenta, ¿no? Como esta idea del metal, la melancolía. ujú, Entonces fuimos realmente construyendo una ciudad un poco a la medida de esa sensación, ¿no? Digamos, el metal como la máquina y ujú, la melancolía como ese vínculo, esa distancia que se genera entre el padre y el hijo, ¿no? Y creo que poco a poco, mientras escribíamos y íbamos buscando los espacios, fue tomando forma pues este universo que sin ser, como dices, de ciencia ficción, porque nunca vendimos la película como una película de ciencia ficción, eh, fue tomando forma pues esta sensación de la ciencia ficción, ¿no? O sea, siento ujú. que lo que ocurre es que por la misma naturaleza de los espacios y la forma en que están retratados y trabajados, hay como un vínculo con nuestra memoria de la ciencia ficción, ¿no? Y creo que eso es de alguna manera lo que pasa, ¿no? Y al final es bacán. A mí me gusta mucho, digo, los géneros. Me hace pensar mucho, por ejemplo, también en ciertos escritores fantásticos, ¿no? Como Bioy Cáceres. Y también siempre tengo presente un cuento que en algún momento leí, ¿no? La verdad es que no me acuerdo dónde fue, pero fue cuando estaba en la Universidad de Ray Bradbury. Ujú, Era un cuento muy simple sobre un padre, un hijo y un padre que quiere llegar al sol. ujú. Eso es lo que recuerdo, pero es un cuento que nunca pude sacarme de la cabeza. Y siempre lo pensé como qué interesante, ¿no? Es como una historia con elementos fantásticos o de ciencia ficción, pero tan íntima. Y es como si usando esa expresión, ¿no? Porque los géneros son como, tienden a ser más expresivos que la realidad, eh, o tener sus propios códigos, ¿no? Expresivos, pudieran pues evocar mucho mejor esa intimidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera eso siempre estuvo presente mientras escribíamos y mientras trabajábamos la película. Claro, te iba a preguntar, Víctor, justamente de las influencias, ¿no? Ahorita me comentas esta película Metal y Melancolía que no tuve el gusto de verla, pero también pensaba en los escritores, ahorita que mencionas a Bradbury, pues claro que también te viene a la mente, ¿no? Cuando ves la película en los ambientes, y por otra parte, se me hace como muy interesante esta relación que creas entre el padre y el hijo, y tomando en cuenta que es una historia que también se te quedó grabada, me tienes como que retomar un poco la memoria para crear. Al final somos un conjunto de todo lo que estamos viendo y experimentando. Em, Hay algunas otras influencias a ver, seguramente, pero algo que recuerdes que ya has dicho, bueno, a lo mejor para crear todo este ambiente, para darle vida también a la historia, tenemos como esta historia de alguna manera alterna de esta banda, de los jóvenes que están ahí, ¿no? Tenemos también
pues el antecedente de la pandemia. No sé cuándo haya sido filmada la película, que también es algo como chistoso. Acabamos prácticamente de salir de la pandemia y no totalmente, pero ahí está. Pero sí es algo que estuvo ahí muy presente y parece como si se hubiera quedado flotando ese ambiente también, ¿no? Es que justamente, si quieres, para empezar por eso último, mucho de lo que pensamos con Víctor, digamos, inicialmente, eh, tomó forma también después. Cuando yo escribía la película, digamos, tenía a mi padre muy presente, estaba vivo, entonces era alguien que recurría y conversamos mucho. Y cuando yo termino el rodaje, él muere, digamos, súbitamente, porque muere de un ataque al corazón. Y también unos meses después, pues nos golpea encima la pandemia. Entonces, de alguna manera, es inevitable no pensar que esos dos eventos tan importantes no entraron en la película, ¿no? Y tampoco, pues, es que nosotros hiciéramos la película con tanta rapidez, porque a veces ciertas limitaciones de presupuesto hace que los procesos se expandan, ¿no? Ujú, Y entonces en esa expansión yo creo los procesos también va entrando pues lo que está pasando, ¿no? Y siento que de alguna manera esa sensación de incertidumbre que vivimos en la pandemia y de control también de las autoridades, por ejemplo, en Perú, y de los constantes mensajes en la radio mientras todos están en las casas, eh, de los vínculos a veces también claustrofóbicos dentro de un mismo espacio, ¿no? Siento que sí se metieron dentro de la película, ¿no? Y siento que están ahí, ¿no? O sea que sí, sin duda están ahí y creo que es parte también de lo que evoca la película. Es bien interesante porque ese futuro tan distante, donde las calles están vacías, donde el ser humano está, son casi, los pocos humanos son casi como fantasmas frente a estas grandes estructuras urbanas. ujú. No sé, sí, siento que sin dudas, se metió ahí a la película, ¿no? Te estaba esperando. Las condiciones son buenas. Hay una parte también que me parece pues importante y metafórica en la parte que dice el padre, lo bueno se queda y lo malo se irá, ¿no? Pensando cuando llegue la lluvia, esta lluvia que estamos todo el tiempo esperando, al final. Y también es un poco una metáfora de lo que nos está hablando de la sociedad. ¿Te parece que es así, Víctor? Es una frase bien, creo que para mí es importante porque creo que una de las características del padre mm, es que no es un inventor, pues, como el de Volver al Futuro, ¿no? Ujú, Como con esta locura, sino se vuelve casi un samurái de su convicción. Y eso también siento que lo vuelve un poco ajeno a lo que está pasando con su hijo, por ejemplo, ¿no? ujú, Y siento que esa frase es una frase compleja porque definir lo bueno y lo malo es a veces, muchas veces, con tanta facilidad y con tanta radicalidad, es como, es un tipo de censura también, ¿no? Y es un tipo de actitud bastante autoritaria y sobre el otro, ¿no? claro. Entonces, sí siento que es interesante porque siento que es esta idea de generar un evento como natural ¿no? Climatológico que renueve las cosas, pero yo también me pregunto, ¿quién eres tú para definir qué se tiene que renovar? ¿No? O sea, creo que, digamos, no es que tenga una respuesta, pero sí es algo que me pregunto. Y me acuerdo cuando estábamos trabajando un poco la película y tal, encontré un libro, mi padre ya había fallecido, que se llama Esquema de los tiempos futuros, de Wells. Y realmente lo abrí así, y casi por coincidencia. Me acuerdo que leí y ahí decía algo como, hablaba pues, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, que lo que haría un hombre sensato pues es construir una máquina y generar un diluvio para recomenzar de nuevo, ¿no?
y simplemente me hizo pensar en eso mismo que no tengo una respuesta, ¿no? O sea, claro, es interesante ese recomienzo, pero ¿quiénes somos nosotros para decidir ese recomienzo? Me parece que tal vez ahí es donde se nos escapa nuestra propia humanidad, ¿no? Entonces es algo que de alguna manera lo pensé y lo pusimos ahí, que creo Ujú. porque es, bueno, no puedo hablar del final, pero es interesante lo que ocurre y qué es lo que de alguna manera se lleva a esa máquina, ¿no? Es por eso contradictorio, es irónico, es muy abierto sobre lo que creo que puede generar esa frase. Sí, claro. Es abierto y finalmente sí está ahí también la reflexión que nos deja la película, la reflexión que estás haciendo tú también, ¿no? O sea, no es jugarle un poco al Dios por ahí. Ujú, exactamente. Muy bien. Finalmente me gustaría nada más y para terminar hablar un poco de justo de la filmación. Yo sé que también luego en nuestros países es difícil, ¿no? Llegar a procesos de tener una película en filmación y luego una película que también necesita la postproducción para terminar, sin más hablando de una película como esta. Pero háblame un poquito de esos procesos, digamos, más técnicos que siguen siendo creativos también. Pues sí, fue un proceso muy largo. La verdad que nosotros sí teníamos ciertas limitaciones de presupuesto en relación a lo que habíamos establecido en un inicio. Entonces hubo que pensar con mucha anticipación cómo enfrentar los procesos, cómo aceptar esas limitaciones y sobre todo usar el tiempo a nuestro favor, ¿no? O sea, porque hay producciones un poco más grandes, con otro tipo de objetivos, pues que todo está muy cronometrado y nosotros era muy importante, por ejemplo, encontrar cuáles son las locaciones, qué Mm, locaciones vamos a trabajar, dónde vamos a trabajar. Siento que algo que nos ayudó mucho es el tiempo, ¿no? Incluso el tiempo de postproducción, porque nosotros nos agarró pues la pandemia y no había, bueno, estábamos todos de alguna manera durante un buen tiempo encerrados y algunos habíamos perdido el trabajo o había menos trabajo, entonces sí había como más espacio para explorar, para trabajar, ¿no? Y siento que eso dentro de lo malo nos jugó a favor también para poder tener más tiempo para pensar, para poder reflexionar sobre cómo dentro de esas limitaciones construir mejores las atmósferas que habíamos grabado. Entonces sí siento que fue, o sea, siento que cuando no hay mucho presupuesto o perdemos cierto presupuesto que pensamos, tal vez lo mejor es pensar dentro de nuestras limitaciones cómo podemos trabajar en base a eso y no tratar de pretender, porque siento que esta película no pretende ser pues una película de ciencia ficción como Blade Runner o como muchos otros ejemplos, ¿no? Sino lo que trata de encontrar es su propia forma ujú. de ella, ¿no? No tratar de ser autosuficiente con los recursos que uno tiene, ¿no? Y no pretender hacer la imitación de otra película, de otro tipo de historia, sino encontrar pues, y creo que eso en Perú también es una lección para mí. Hay muchas películas muy interesantes, cada vez más, que logran encontrar eso, ¿no? Cómo dentro de sus propias limitaciones poder construir algo que sea autosuficiente, honesto y que evoque, pues, diferentes sensaciones y emociones, ¿no? O Perfecto. cuestionamientos importantes, ¿no? Perfecto. Víctor, y justo para terminar, ahora que tenemos la oportunidad, que hablamos del cine de Perú, es que normalmente a veces no tenemos el acceso a que muchas películas lleguen a los cines o lleguen a plataformas. No sé, por ejemplo, si en el caso de Tiempos Futuros, después de este estreno, se tenga pensado que ojalá llegue a plataformas, porque aunque a lo mejor no es lo ideal, sí es una manera en la que las personas pueden llegar a ver las películas. Eso por una parte, y por otra parte, si nos puedes hablar un poco de justo la escena cinematográfica ahora en Perú, qué es lo que ves, qué es lo que estás viendo también en cuestión referente a Latinoamérica. Em, sí, respecto ojalá llegue a las plataformas, todavía no, ojalá llegue a las plataformas porque creo que es una manera que la película continúe viva y llegue a más gente. Ujú, ¿No? A veces por los mismos modelos de exhibición estamos poco tiempo en las carteleras, ¿no? Por suerte aquí existe la Cineteca, que creo que es un espacio genial, ujú. pero, y no solamente aquí, ¿no? Creo que ahora hay otra en Guadalajara y hay dos aquí, y quieren hacer un tercero, o sea, siento que son espacios importantes, así como todo el circuito de cines alternativos que al final generan también que películas
que no tienen pues los presupuestos de promoción o de exhibición que tienen otras películas puedan existir y verse en un lugar que para mí es importante, que son las salas de cine. Ahora, ojalá encontremos pues una plataforma que esté interesada y que permita que la película siga viviendo en el tiempo. Eh, el cine peruano es muy, o sea, Dios, es difícil, es muy diverso, ¿no? O sea, hay mucho cine recientemente muy interesante eh, y que no necesariamente, creo que durante mucho tiempo, mucho del cine se hizo desde Lima, Ujú. habiendo igual habido películas muy interesantes fuera de Lima, ¿no? No digo que sea algo exclusivo, pero sí creo que cada vez más se está haciendo cine fuera de Lima y creo que es el cine realmente eh, más interesante y que nos está y que está teniendo una presencia internacional también. Eh, este año una película peruana ganó uno de los premios más importantes en Mar del Plata. Tenemos una película como Cielo Abierto, que es una película hecha por un director, Felipe Esparza, muy pequeña, pero que ha viajado mucho, que le ha ido muy bien, que ha conectado con el público. Lo mismo, por ejemplo, de otra película que conectó muy bien con el público como Willak Pirca o Wiñay Pacha. Hay ahora, por ejemplo, un grupo de directoras muy interesantes que pueden apelar a un gran público, como hacer películas mucho más personales. Siento que cada vez hay más películas, estamos construyendo, y en la diversidad que eso implica, porque Perú es un país igual que México, ¿no? Pues es un país muy diverso y Sí, realmente se necesita, yo creo, tener voces distintas a las que siempre estamos eh, acostumbrados a escuchar. Y creo que eso poco a poco, porque es un largo camino, está empezando a pasar, ¿no? Y eso me parece, me parece importante, ¿no? O sea, ya hemos tenido presencias, no hubo hace muchos años un premio importante en Berlín, hace poco una película Canción sin nombre que estuvo en Cannes, y también porque creo que hay dos cosas importantes, ¿no? O una tal vez, es una que es, está bien, hay un cine que es validado internacionalmente, pero también hay un cine mucho más interno, es un cine que tal vez empieza a funcionar primero a nivel nacional, luego a nivel latinoamericano y luego, bueno, pues pero que lo importante es la repercusión y la difusión que tiene dentro del país o de la claro. región. O sea, sí hay una importancia, hay una validación de los festivales europeos y tal, y norteamericanos, pero también hay un cine que a veces no se visibiliza, que tiene un circuito muy pequeño interno que no deja de ser importante y, y necesario, ¿no? Entonces creo que ahí vamos. eh, y espero pues, o sea, por ejemplo, siento que cada vez llegaban muchas o algunas películas peruanas a través de la Cineteca y creo que es importante también, ¿no? El vínculo entre México y Perú, por ejemplo, ¿no? Empezar a mirar al sur, no solo Perú, hay otros países de la región, Bolivia, siendo cine interesante, Ujú. Ecuador, Paraguay, o sea, ahora justo hablando de una película nicaragüense también. Entonces siento que sí es importante también empezar a comunicarnos entre nosotros y ver qué otras formas de producción existen fuera de las más convencionales, ¿no? Claro, sí, esta parte que dices de darle un justo valor desde el origen, ¿no? Primero desde los países, luego desde, a lo mejor que podríamos pretender hacer como esta potencia latinoamericana que ya se ha hablado de hace tiempo, que al final no se logra, pero bueno, se siguen haciendo conexiones, pero sería importante también, ¿no? Muy bien. Pues, Víctor, espero que se vea mucho la película, que tengan un buen estreno ahora este 25 de enero acá y que siga la película y ojalá después también, como dices, pues llegue a, a las plataformas para que más gente la vea y que siga la producción. Sé que estás trabajando ya en un nuevo proyecto, ¿no? Muchas gracias, Navid, por el tiempo y de haber visto la peli. Te estaba esperando. Las condiciones son buenas.
idea. Tercera ley de Newton. Acción y reacción. Si un cuerpo ejerce fuerza sobre otro, este va a generar una fuerza en sentido contrario. No hay nadie en esta ciudad que haya visto llover. Tenemos que estar preparados para el día en que funcione. No falta mucho.